Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas tardes. Es ¿Qué un tal? placer estar aquí. Igualmente. Y buenas tardes, Lorenzo. Hola, ¿qué hay, Jordi? Y saludos a Javier y Raquel. Tal? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Bueno, estamos en la presentación virtual del libro Rutas hacia el misterio, lugares sobrenaturales en España, editado por Diablo Ediciones en la colección de Cultura Popular. Y estamos con los diferentes autores que han colaborado en el mismo, como es Pedro Delgado, Raquel Abad, Francisco Javier Millán y Alberto Ávila. Los cuatro sois autores que han colaborado de diferente manera con Diablo en anteriores ocasiones. Pedro Delgado acaba de publicar hace poco un libro que tiene el sugerente título de Nazis, Cine y Ocultismo. Y también es el autor, entre otros, de la colección de libros de Vamos a morir todos, que también una componente fantástico importante, ¿no? Y Alberto, estuve hace poco hablando con él también de la traducción, por ejemplo, de los cómics de John Carter, ¿no? Y Javier, yo creo que le he presentado casi todos los libros que debe haber hecho en Diablo, en el ámbito de divulgación de cine, ¿no? Sobre Galaxia Lucas, los Goonies, etcétera. Ujú. Y yo creo que Raquel debuta en la editorial. Es una periodista especializada también en cine y que ha publicado diferentes artículos en prensa en el ámbito de cine. Entonces, esto es una mezcla curiosa, ¿no? De cuatro autores que descubrimos ahora en una parte diferente dentro de luego una colección de cultura popular, en una editorial que tiene una tradición dentro del fantástico, pero que este libro es un poco singular dentro de esa colección, en el sentido de que intenta, a través de diferentes capítulos, pues mostrar historias reales de la historia de España, de lugares, de mitos, de leyendas, y bueno, yo creo que escogiendo un equipo muy, muy interesante que nos permite ver pues varias zonas fantasmagóricas como es Madrid, Galicia, Cataluña y Aragón, sobre todo en este libro. Pero bueno, queríamos preguntarle al editor, a Lorenzo Pascual, cómo sale la iniciativa de hacer este libro y cómo escoge a sus integrantes. Bueno, la verdad es que con la editorial Con Diablo, que ya son muchos años, el tema paranormal, el tema de lo sobrenatural siempre me ha interesado personalmente desde muy niño, aunque no sea absoluto creyente. Y según he ido conociendo a los autores que han ido publicando conmigo, pues en este tiempo, pues cuando hablábamos de estos temas, yo creo que el primero quizás fue Pedro Delgado, porque es el más antiguo de los que están presentes. Y de hecho, bueno, pues él empezó con el libro de Hanna-Barbera, pero enseguida ya publicamos Vamos a morir todo. Y luego con Javier, que fue el siguiente, pues siempre salían conversaciones en ferias, en encuentros, pues el tema de ovnis, fantasmas, casas encantadas, que nos gustaba a todos y intercambiamos experiencias, intercambiamos libros que habíamos leído, películas, un montón de cosas. El caso es que en un momento dado ya de la colección, como tú dices, que ya parece que no, pero no los he contado, pero creo que ya vamos para 200 libros en que hemos tratado de todo, ¿no? Desde las Nancys al cine de Indiana Jones a, bueno, miles de cosas, ¿no? Y más que vendrán. Pues pensé que, digo, oye, ya que hay un montón de autores que tienen gusto por estos temas, a los que se habían añadido más recientemente, bueno, Raquel lo sabía a través de Javier, pero también Alberto, que empezó a colaborar fue el más reciente conmigo, pues les propuse a todos pues que escribieran sobre temas que ellos controlaban y que habían investigado, porque lo curioso es que todos ellos no solamente son personas que tengan afición por el tema paranormal, sino que han investigado en ello y han escrito sobre ello, o sea, que son investigadores de lo paranormal, tal como suena. Y también lo bueno era, como tú has dicho, que al estar en diferentes puntos de la geografía española y al ser ellos también de otros lugares, pues podíamos un poco hacer un recorrido, no exhaustivo por toda España, pero sí por muchos lugares de España, por no centrarnos en un sitio determinado y luego también por no tratar un poco tampoco los temas más conocidos, sino temas que ellos conocían que eran un poco más desconocidos para un público general. Y fue así un poco como coordinando, hablándolo, enseguida fluyó el tema y salió el libro. Sí, sí. Bueno, y los que tenemos una cierta edad, y algunos tenemos dos ya,
sobre todo en los años 70 y principios de los 80, el tema paranormal era muy habitual, había programas de televisión, había revistas. Yo recuerdo toda mi infancia pendiente de periodistas míticos como Jiménez del Oso, Sebastián Darbó, Juan José Benítez. Me acuerdo pendiente de los libros que escribían, de los artículos, de las revistas, estábamos todos hablando. Yo esto lo he ido perdiendo, digamos, con el tiempo por diferentes motivos y entiendo que habrá gente que le guste y hay programas que existen hay algún programa mítico, digamos, en la televisión y tal. Pero bueno, volver a leer sobre el tema me ha parecido súper interesante por la forma también pedagógica que habéis tenido en la redacción, ¿eh? Es decir, que esta lectura, es decir, este libro es muy interesante para personas alienas, digamos, a este tema y que quieran entender pues, que un poco de historia, pero también qué hay detrás de este concepto. Por eso, en este sentido, los capítulos escritos por Javier y por Raquel, especialmente los que están escritos por los dos, utilizan también una componente pedagógica en que antes de relatar los hechos o los acontecimientos, hacéis una serie de definiciones que nos centran y aquí he descubierto algunas palabras las conocía y otras no. ¿No? Desde la traducción de la palabra poltergeist, que resulta que tiene un origen alemán, que no es inglés, a aspectos que hemos ido, digamos, luego leyendo a lo largo de todo el libro, como son las psicofonías, las raps, la telequinesis, las parahematosis, la teleplastia, la litotelergia, la radioestesia. Bueno, hay una serie de conceptos que me parecían muy interesantes. Algunas sabía lo que eran, otras no sabía que se llamaban de esta manera, con lo cual también me ha ido muy bien el libro, la forma en que está escrito, la forma en que está presentado, en capítulos. Digamos, cada capítulo lo escriben autores diferentes, pero bueno, el vuestro, que es el segundo, Ujú, ya nos sirve de introducción al tema, ¿no? ujú. Sí, así es. Además, este estilo es un poco heredado de lo que yo ya hacía en los libros de cine, ¿no? Que Sí, tienen que ser libros muy divulgativos que lleguen a todo el mundo, no a un público muy conocedor en el caso de las películas, ¿no? Sino intentar llegar a todos los públicos, sino a todo tipo de público sin ningún tipo de problema. Y con respecto a la parapsicología, ¿verdad, Raquel? Es que hay un lugar que está en Girona, que se llama Can Busquets, que ujú, reúne todos estos elementos. Bueno, se sí, dice que Can Busquets es la mansión más encantada de Cataluña y de España. Poca broma. ya, Nosotros podemos corroborar, hemos ido varias veces, que de encantada por nuestras experiencias, poco. Pero sí que comentaremos más tarde que nos pasó algo que mm, nos echó un poco para atrás, pero más adelante. vale. Es Porque decir, aparte de la investigación de campo, también hay una investigación previa de archivo, de entrevistas con gente, de busca de archivos fotográficos, que eso ha sido lo más complejo y lo más difícil, pero claro. hemos conseguido unos resultados sorprendentes. Y bueno, más adelante vamos a comentar lo que nos pasó aquí. Claro. Bueno, hay que decir que el libro lo tenéis dividido en capítulos, cada capítulo asociado a un autor y a temáticas diferentes. Luego, dentro de cada capítulo hay como subcapítulos y todo acompañado con fotografías e imágenes que nos contextualiza el lugar, ¿no? Y en vuestro caso, por ejemplo, hacéis un recorrido por lo que decías, por lugares emblemáticos. Llevo apuntado aquí un concepto que me ha parecido maravilloso, ¿no? En general, casi todos, yo diría que todos habláis en algún momento de alguna película, alguna referencia y tal, pero bueno, en el caso vuestro habláis de la ruta Midville catalana. Sí, en efecto. Bueno, en este libro hemos dedicado dos Amityvilles, entre comillas, que es Can Busquets y la casa de Aura de Sarrá, situada en un pequeño pueblo de la comarca de l'Alt Empordà, que se llama Arenys d'Empordà, que es menos conocido, pero hemos querido hacer un pequeño homenaje a esta gran señora, ¿no? Un Sí, sí, poquito sí. rescatarla del olvido y bueno. Y además en dos historias muy diferentes, ¿no? Ujú. Porque en el caso de Can Busquets
Estamos hablando de la clásica mansión encantada, porque además tiene, los que compren el libro van a ver las fotografías con las que se abre ese capítulo, que la fachada del edificio ya parece sacada de una película de los Warren o de Amityville. Y luego está el caso de Aura de Sarra, que es un caso como más romántico, ¿no? Tiene un toque porque claro, los fantasmas también atraen ese tipo de historias más románticas, con un tiempo pasado que ya no De volverá. hecho, el título que pusimos fue El ánima que baila. Qué título más romántico, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y hablando también de lugares y de relación con el fantástico, yo creo que Galicia se lleva toda la palma, ¿no? Es decir, que nos viene de la tradición popular, de los mitos, de las leyendas. Y Alberto, que si no me equivoco es de Madrid, pero que lleva muchos años viviendo en Galicia, tiene la oportunidad en sus capítulos de explicar, bueno, pues esos lugares, ¿no? Que tienen una leyenda detrás. Que explicas pues, conversaciones con lugareños, explicas un poco cuáles son esos mitos. Tenemos una aproximación también a conceptos clásicos como la Santa Campaña. Es decir, que digamos, la lectura también de tus capítulos nos sitúa muy bien en todo lo que hay detrás de mágico en un territorio como es Galicia, ¿no? Yo tengo una relación muy profunda con Galicia, es verdad que yo he nacido en Madrid, pero bueno, mi padre era gallego, yo me crié en La Coruña, estuve viviendo 37 años, que se dice poco en Madrid, pero bueno, hace relativamente poco que he regresado a Galicia, vivo ahora en Santiago de Compostela, pero bueno, he vivido en Cedeira, bueno, también estoy en Cedeira todavía, en la Costa da Morte. En fin, digamos que, mira, curiosamente, en esta segunda etapa de mi vida, la cual estoy viviendo en Galicia, siempre ha habido algo en común. Es que siempre he estado cerca de algún sitio empapado de magia. Cuando estuve viviendo en Carballo, que estuve viviendo un par de años, pues vivía a unos 800, 900 metros de un lugar que se llama Casa do Demo, ¿No? que se dice que es donde se produjo el primer poltergeist en España y donde incluso hay informes de la Guardia Civil. Tampoco me gustaría hablar mucho de este caso porque se quedó fuera. Un caso tan increíblemente Ah, apasionante y alucinante se quedó fuera del libro. Con lo cual, espero que esto sirva como indirecta para que creo que se necesita una segunda parte, sinceramente. Esperemos que esto se venda maravillosamente bien y que podamos seguir contando más historias claro, sobre esta España mágica. sí. Eh, Ahora mismo yo estoy como unos 800, 900 metros de un lugar donde se apareció la Virgen María. O sea, ¿con qué problema me topé yo a la hora de enfrentarme con este territorio gallego? Con la saturación, con el exceso, con unas semanas antes de empezar la redacción del libro, antes de empezar el trabajo de campo, nos reunimos. Nos reunimos, es una pena además porque que no grabáramos la conversación, porque la verdad es que fue verdaderamente apasionante, porque estuvimos compartiendo ideas, estuvimos compartiendo también casos, y Bueno, una fíjate, reunión entre todos vosotros sí, 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 Mm. sí, para repartiros una los temas y tal. videollamada, claro, efectivamente, para repartir los temas, etcétera, etcétera. Yo tenía claros 4 temas y uno de ellos, fíjate, se quedó en el tintero. Durante la investigación, ya te digo, el trabajo de campo, mis propias experiencias, eh, es que es un libro que para mí este es muy importante. O sea, este libro es algo más que un encargo. Es un libro que a mí verdaderamente me ha marcado. O sea, Lorenzo, cuando lo presentamos hace unas semanas en el Festival Sui Generis, bueno, hace ya 2 o 3 meses, decía un poco de broma que es un libro que, bueno, que me hizo dejar de fumar. O sea, yo empecé este libro siendo fumador y lo acabé siendo no fumador. Sé que es una manera un poco así rudimentaria de explicar que es un libro que a mí verdaderamente sí, sí me ha impactado y sí, sí me ha revuelto. Es un libro que, por lo menos mi parte es más mitológica, es más tradicional, digamos, pero también es más psicogeográfica. También yo he estado ahí, yo he estado en los espacios, me han contado cosas absolutamente alucinantes. Yo no iba a hablar de los lobisomes, de los hombres lobo,
me topé con una testigo que yo considero absolutamente fiable, de hecho, con la que a mí personalmente no me une amistad, pero sí une, tiene amistad mi esposa, una persona que yo creo que es absolutamente reprochable, que me aseguró haber visto un lobisombre, un hombre lobo, a la plena luz del día. O sea, este tipo de cosas, este tipo de accidentes es lo que hace apasionante un libro. Y es que precisamente esta es la virtud que tiene este libro, que es apasionante, porque por lo menos en mi parte suceden cosas. O sea, verdaderamente ha sido una aventura. Y yo creo que ha sido una aventura para todos, porque otra virtud que tiene este libro es que, bueno, somos 4 autores, a ver, son 4 puntos geográficos de España con autores diferentes, cada uno de su padre y de su madre, pero eso lo hace más interesante todavía. Es un libro rico, es un libro que verdaderamente, y esto es mérito de Lorenzo, en el cual hemos tenido una libertad prácticamente absoluta. Y yo Claro, creo que es un libro que disfrutará profundamente el lector. claro que sí. Y también contamos con la colaboración de Pedro Delgado, que tiene la virtud de haber estado en los lugares. Es decir, que el primer capítulo que dedicas a las caras de Belmez me hace recordar a las noticias de cuando yo era pequeñito. Y todos sabemos lo que son las caras de Belmez, pero hasta que no he leído tu capítulo no he entendido bien lo que era de verdad. Es decir, que estaba muy alejado de digamos, las noticias que yo recordaba a lo que tú explicas realmente, ¿no? Pero con un valor añadido muy importante, y es que tú estuviste allí, ¿eh? Explicas que Y estuviste dos veces estuve 2 veces. en la casa, y la forma en que lo explicas muy detalladamente es absolutamente fascinante, ¿no? Yo me he quedado con este dato de hasta 80.000 grabaciones de audio de diferentes sonidos procedentes de la casa, que me parece algo absolutamente maravilloso, ¿no? Y luego todo lo que supuso este fenómeno a nivel nacional e internacional, y cómo se gestionó también en todos los sentidos, ¿no? Y cómo al final esta calle, que bueno, esto ya yo no lo sabía, pero bueno, que al final la calle lleva el nombre de la señora Y que, por fin, ¿no? que Por vivía decirlo allí, de alguna manera, por fin, por fin. porque fue muy denostada durante los finales, durante el franquismo. Mm. Y, y claro, esto generó un problema grande a la Iglesia, ¿no? Porque de repente se encuentran con prácticamente una peregrinación laica, realmente era para verlo. O sea, rodeaban la plaza saliendo de la casa, eh, y eso indignó al cura, indignó al obispo, indignó a la conferencia episcopal, y el ministro Garicano Goñi entró a saco contra el alcalde, que además era un hombre culto, era un maestro de la época, que ya, o sea, un tipo ya titulado. Y, y se intentó zanjar de una manera torpe, diciendo que era fruto de productos químicos fotográficos, cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas al poco dijo que de ninguna manera en ese suelo no había nada, y ese era el problema, que no habiendo nada había caras. Ahí había habido un cementerio como, como por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy importante. No, perdona, esto que has dicho que no había nada, que el CSIC dijo que no había nada, era porque se atribuía a Se efectos de... atribuía que había productos químicos que habían Exacto, generado en las caras, y el exacto. CSIC dijo que no. Se encontraron más cosas, incluso en una investigación posterior, y bueno, lo interesante sobre todo es que el suelo era el suelo de un cementerio. ¿Y por qué digo que lo interesante es eso? Porque trabajando en ese libro me encuentro con algo muy importante cuando analizo el Palacio de Linares. Ya, Y es que desde el Palacio de Linares, a los que conozcáis medianamente Madrid, desde el Palacio de Linares hasta la Biblioteca Nacional, que estaban los monjes del monasterio de Copacabana, hubo un cementerio. Ese cementerio eh, implicó asesinados, suicidas, porque hubo un pósito y hubo una cárcel, y hubo en fin,
se vendió terrenos desde el monasterio. Es decir, los palacios que se edificaron, tanto el de Linares como el Palacio Pla, donde estuvo la sede de Planeta, que yo conozco, el palacio inmediato, es decir, es una zona seguramente infestada, es decir, una zona con fenómenos, en general poltergeist, aunque no conviene decirlo, porque no vende en sitios muy respetables. Bueno, tú en el libro nos explicas muchísimas manifestaciones, ¿no? de gente de seguridad o trabajadores y tal que van Sí, explicando bueno, que tienen la experiencia de sí. haber visto digamos, alguna visión o Sí, alguien que... en Linares yo no creo que realmente, vamos a ver, los fenómenos de Linares son menores y yo creo que se dieron ya en vida de los marqueses, Ujú. de José y de Raimunda, pero hay el precedente son los cementerios. Ya. Eso es lo más importante para mí. Claro, claro. Bueno, eso es un tema curioso porque has hablado, por ejemplo, del caso de Belmez, ¿no? De que son edificios o plazas que están edificadas Sobre un encima, cementerio encima también, de del siglo cementerios. XIX, de Sí, 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 mediados. sí. Pero luego en el caso de Javier y Raquel aparece otro concepto que también me ha parecido alucinante, que es el de tanatoturismo. O el Y dark mira- y ta- tourism, también y- y- se llama. Sí. ¿cómo has dicho? Dark tourism. Ah, ok, sí, sí, el dar turismo, sí. Es lo Turismo mismo. oscuro, es lo mismo, Sí, 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 sí. efectivamente. Sitios donde han habido o muertes o tragedias, Sí, Mm. sí, 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 sí. Hay una principalmente. película que lleva el nombre este de Dark Tourism. Ahora parece que este concepto se está poniendo de moda de aquí a unos años y hay ya muchas publicaciones, muchos canales que hablan de estos temas a nivel internacional, no solo en Bueno, España. bueno, porque hay la idea de que con temas de internet y tal hay la posibilidad de ampliar digamos, los objetivos de turismo y entonces ahí se abre el abanico y el turismo puede ser de cualquier tipo y entonces uno es el macabro, ¿no? El Bueno, ejemplo más claro, perdón, lo tenemos en Chernóbil, por ejemplo. Sí, por sí, ejemplo. pero bueno, en vuestros capítulos llegáis a poner fotos de nichos que en Ujú. teoría, algunos casos son nichos ya vacíos, pero bueno, que al final son cementerios antiguos, digamos, ¿no? Sí, ese lugar precisamente es Marmellar, que Sí. está muy cerca de nuestra casa, a unos 50-60 kilómetros, en el Baix Penedès, y es un lugar donde todos los fallecidos que estaban allí fueron trasladados al Vendrell cuando aquello terminó siendo devastado y abandonado, porque son este tipo de pueblos que sobre todo dependían mucho de la agricultura y Ujú. sobre todo de la vid. Del vino y hubo problemas con la filoxera y todo el mundo desapareció de allí, la gente perdió su trabajo, sus casas y esos lugares se han quedado en auténticos abandonos que se consideran incluso malditos porque ha habido incluso asesinatos. Incluso en la propia iglesia, detrás de Claro. los nichos que estás Bueno, pues comentando. son edificaciones abandonadas y Sí, y da da pie a para, este tipo de El acciones. problema, el problema es cuando no se trasladan todos los cadáveres. sí, bueno, entendemos que se Ese es el trasladaron problema de fondo. por lo que hemos visto en la documentación que hemos investigado, pero sí que es cierto que en el lugar, luego posteriormente, cuando se abandonó, hubo dos crímenes y uno de ellos, además, es que todavía no se sabe la identidad de la persona que apareció ahí, un cadáver de una joven, y nadie lo reclamó, no se sabía absolutamente nada de dónde venía. Y lo más llamativo es que es un lugar, un foco, ¿verdad, Raquel? Que Sí. está lleno de posibilidades para captar psicofonías. De hecho, el pueblo era uno de tantos pueblos abandonados que había en Cataluña hasta mediados de los 70 que se abandona, aunque en otras fuentes dice que también se abandona después de la guerra, no está muy claro, pero sí que hemos visto fotos de archivo que en los años 70, principios 71-72, el pueblo está habitado por 2 o 3 personas. No. Hemos consultado una fuente que dice que hubo ya un crimen en los años 50-60, pero tampoco está muy claro, tampoco se investigó, no hay nombres ni nada. Pero a partir del año 93, que es Ujú, cuando aparece el primer cadáver sin identificar, como ha dicho Javier, ya se forja la leyenda de Pueblo Maldito, ujú. y que también se junta con el tema de Alcácer, que ya lo Mm. comentaremos.
Sí, sí, es que es cierto, porque son esos años que no sabemos muy bien qué ocurrió en España, que hubo una oleada tremenda de muertes, además muertes muy mediáticas, sobre todo en la zona de Levante, no tanto en la zona de Cataluña, porque el tema de Marmellar no trascendió tanto como el tema de Alcácer, pero es que coincide con los mismos años. Y muchos investigadores han dicho que probablemente estemos ante una organización o varias sectas que pudieran estar detrás de estos asesinatos, ¿no? Más allá de lo que se contó en los medios, etcétera. Pero es que son unos años muy oscuros, Yo, donde... Bueno, sí, es que Pedro decía en su Mm, capítulo de Belmez, que decía que Belmez era la puerta al infierno. mm. bueno, no, no, Aquí hay las sectas satánicas. era una Sí, manera sí. de decir. Es decir, una puerta a una realidad que nos supera. Eso es lo que es Belmez en sí. Mm, Entonces, yo lo que iba a decir, que siendo uno de los directores de una escuela de cine hace unos años, cuando los vídeos no estos, mm. y el asunto de Alcácer, tuve una entrevista con la policía que fue a la escuela para preguntarnos precisamente qué sabíamos de lo que circulaba en Madrid sobre ese asunto. O sea que sí, lo de Alcácer, iba a decirlo con respecto a vosotros, Ujú. lo de Alcácer trae cola y es mucho más complicado y oscuro de lo que parece. Sí, además es que todo se junta en la línea de costa. Sí. Ha habido muchos casos, no solo Alcácer, sino Alfaz del Pi también, que hubo una desaparición muy extraña. Luego todo lo que ocurre aquí en la zona de Cataluña. Da la sensación como que esta criminalidad se pega a la zona de la costa del De hecho, Mediterráneo. está comprobado en estadísticas criminológicas, se pueden consultar en internet, lo hemos hecho, que la mayor parte de crímenes en España se dan en la costa levantina. Mm, La costa genera, yo es que hice la mili, bueno, el campamento me tocó en Cartagena, en Infantería de Marina, y me conozco un poco el área. Y las costas generan más tensiones por la confluencia de distintos marinos, de distintas nacionalidades, de desarrapados que vienen de un sitio y de otro. Es decir, es como bastante complicado el asunto mm, de la presencia del mar y gente de puerto en las costas, ¿no? Y por eso mm, yo creo que Levante es así. Yo creo que Bueno, por eso Levante es así. Y eh, sí, hay un... Yo recuerdo que estando en el caso, yo colaboré en el caso unos años, me ofreció el redactor jefe hacer una sección astrológica, yo no controlaba eso, pero mm. era muy interesante y siempre me he quedado con ganas, no sé si lo he puesto en algún pie de página, donde me planteaba que analizara desde el punto de vista astrológico eh, las zonas más conflictivas, los tiempos más conflictivos por el asunto de los crímenes. Siempre me ha ah, quedado la duda, aunque la gente no crea en eso, de si hubiera sido eficaz, conociendo criterios astrológicos, predecir, porque a eso le unes aspectos meteorológicos, o ya. sea, calor, claro, no sé, y al final puedes prever y decir, va a haber unos crímenes aquí, va a haber, siempre me quedé con Sí, bueno, sí. parece una broma, pero me parece más serio Sí, Mm. sí, sí. de Pero lo que pudo hay una teoría que funciona desde hace mucho tiempo, que es cuando hay el tema de la vampira de Barcelona, que vosotros lo comentáis muy brevemente en el libro. Hay gente que dice, independientemente de la historia de esta señora, y qué hizo, qué no hizo, qué era verdad, qué no era verdad, hay la teoría de que lo que provocó el juicio y el impacto mediático, lo que provocó es que si realmente había gente que hiciera esos ritos satánicos, se alejasen de la ciudad de Barcelona para huir de, digamos, de la policía y de la presión policial, ¿no? Y que la forma de huir era hacia el sur, ir hacia la zona, digamos, levantina, ¿no? Y eso pasaría, digamos, desde los años 10 20 digamos, del siglo pasado, ¿no? Y hay esa teoría que siempre me ha parecido fascinante, ¿no? De que ese juicio mediático, ¿no? Esa acción provoca, pues eso, que intenten huir de la gran ciudad que es Barcelona para poder trabajar. Y realmente en los años 70 80 y 90 hay una gran explosión ¿no? de sectas y fenómenos extraños, ¿no? Pero también cuando decías, Pedro, cuando hablabas del mar, también en Galicia también pasaría algo similar, entonces, ¿no? Es decir, que el hecho de, cuando hablan
¿no? De la Costa de la Muerte también al final, bueno, y no Bueno, solamente, y no sí, solamente por el mar, sino también por el clima, ¿no? Es decir, el tema, y siempre, sí. siempre me Es imagino sí, es un entorno yo me borrascoso. imagino la Santa Campaña en medio de la niebla caminando, ¿no? Es decir, la imagen esta de las películas, ¿no? Siempre me la imagino en medio de la niebla. Y que De- también de- el entorno, el territorio también sí, ayuda. decía Argumosa que el fenómeno paranormal, lo decía en esos términos, pero tiende a manifestarse en aquel entorno en el que va a ser creído. Ah, Claro. Entonces, si, si, si vas a pueblos de Galicia, y te encuentras con infinidad de personas que creen en las ánimas, hacen misas por las ánimas. Yo conozco casos también muy sobrecogedores. Eh, es lógico que si es verdad que hay gente necesitada de ayuda, se muestre donde van a creer en ellos ah. para que se les pueda dar esa ayuda. Entonces, Yo también Galicia, creo, perdón, me callo. perdona, no, 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 me disculpa, callo, me bueno, callo. yo lo que quería subrayar es el hecho de que cuando hablábamos antes del mar, de las zonas de costa, yo creo que es bastante fundamental los espacios de frontera, los lugares limítrofes. Los lugares limítrofes creo que son sumamente delicados y yo creo que son sumamente aptos para que las personas que tengan determinada sensibilidad, en este caso que puedan tener fe, que puedan creer en las ánimas, en la Santa Compañía, pues sí tenga más fácil, digamos, sintonizar con esa realidad, porque al fin y al cabo los espacios de frontera son espacios en los que, bueno, es que más que incluso de una manera bastante materialista, de una manera bastante, yo creo que, en fin, de una manera bastante tangible, las fronteras entre los países suelen ser los lugares más conflictivos, pero también existe otro tipo de fronteras. Y yo sí me he dado cuenta cuando he hecho pues bueno, mis capítulos del libro, que sí, que desde luego, o sea, Galicia es una zona que es particularmente fronteriza, fue particularmente limítrofe, particularmente, pues sí, mistérica, misteriosa, particularmente inasible. Y luego yo creo que en las aldeas, a falta de médicos y, por usar un término tuyo y retomarlo, hay personas de frontera, que son los Mm. mediums, muchos. Sí, sí. Personas que están a caballo entre esta realidad y la otra. Y claro, ahí se puede, si existe esa realidad de la que hablamos, ahí se puede estar manifestando por una razón de necesidad. Es decir, si yo tiendo a creer en que hay realidades o hay niveles donde se puede estar sufriendo, como en Verme se oía, aquí esto es el infierno, cosas así muy terribles, es normal que pues algo por la noche vaya, te llame y te diga, oye, échame una mano. Aunque tú digas, pero ¿de qué va esto? Y te asustes o no te asustes, pero quiero decir que hay personas también de frontera en este Sin mundo. duda, Sí, sí, sí. sin Galicia duda. está muy llena de eso. Me da la Mira, te puedo sensación. contar una anécdota que además me tocó directamente. El tema de los mediums y el tema de los, vamos, de las meigas y de la, ya sé que puede sonar un poco tópico, pero desde luego yo he vivido mucho tiempo en Madrid y llevo viviendo menos tiempo aquí y yo creo que hay una mayor tendencia aquí, por lo que he visto personalmente. No toméis esto como una estadística seria, que es simplemente una mera impresión, pero desde luego en mi entorno hay más gente que sí consulta a mediums, a divinas y demás. De hecho, fíjate, puedo contar la nota que mi mujer cuando se sacó la posición fue contra el pronóstico de una meiga, que afortunadamente fue una mala meiga. Casos esos hay también que son divertidos. Sí, se divertido, efectivamente. Me dijo, no, no, le dijo a una amiga suya, tú vas a probar, pero tu amiga no. Pues mira. Sí, sí. Estaba preparando ahora un audio que me envió Javier. Lo que pasa es que no se oye muy bien. Bueno, ahora, si os parece, luego lo pondremos cuando me digáis. Pero sí que me gustaría que comentemos esto que ha dicho Pedro. Dice que a veces piden ayuda o que oyes, Mm. ¿no? Que oyes expresiones extrañas. Pues Javier y Raquel nos pueden contar su experiencia personal. Ellos mismos tenían grabaciones que han resultado fantasmagóricas, ¿no? Bueno, nosotros cuando acudimos a Marmellar, que es el sitio que más hemos visitado y más hemos investigado de todos,
y hace unos cuantos años que lo hacemos como hobby. Mm. Eh, fue en Como hobby 2000, siniestro. sí, Sí. se puede llamar así. Fue en 2012, acudimos a Marmellar un día y no llegamos porque se nos hizo de noche. No teníamos muy claro cómo llegar porque hay 4 caminos. Pero bueno, ahora ya después de tantos años sabemos perfectamente cómo llegar. Eso sí que era turismo oscuro, ¿no? Ahí de Sí, noche, sí. así. Totalmente. Totalmente. Y bueno, esa noche tuvimos que volvernos atrás porque se nos echó la noche encima, literalmente, y ya fuimos una segunda vez y allí se nos manifestó el fenómeno por primera vez, el fenómeno psicofónico claro, rotundo, con un abajo. Mm, Y al cabo de 3 meses apareció la misma voz femenina diciendo mm, clarísimamente. Normalmente las psicofonías aparecen de una manera difusa, no clara, pero en este caso fue clarísimo. Aparte que se hizo el ruido blanco, no sé si sabéis lo que es, Javier lo puede explicar, el tema del ruido blanco, si Sí, quieres. bueno, Explica, es muy explica. sencillo. Cuando hay un silencio, entre comillas, total, no se está emitiendo una voz cerca de ese micrófono. eh, Algunos micrófonos, dependiendo de la sensibilidad que tienen, empiezan a captar todo el ambiente que hay alrededor. Se crea como una especie de bolsa de ganancia, ¿no? Que va como creciendo, 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 y de repente parece que en esa entrada de sonido es donde se cuelan este tipo de voces. Y en el caso de abajo, esa voz aislada que apareció, clarísimamente voz de mujer, lo más particular es que estaba escuchándose como un ruido de lluvia de fondo y de repente eso desaparece porque realmente estaba lloviendo, había una pequeña llovizna en el lugar. De repente desaparece el sonido de la lluvia, entra la ganancia, sube y de repente aparece el sonido de abajo. Bueno, y aparte de subir la ganancia, hay un momento que hemos limpiado la psicofonía, que aparecen como unas voces que no se entienden, como diciendo ya entra ahora. Sí, sí, como entrando. Y además es que la palabra abajo también es muy significativa porque antes os hemos contado que aquí hubo 2 crímenes y uno Ya. de ellos, la chica que desapareció y que luego encontraron y que nadie todavía sabe quién es, la enterraron abajo del campanario. O sea, la enterraron precisamente allí donde estábamos haciendo la grabación. Puede ser muy de película, ¿no? Esto, ¿no? El que esa voz venga a reivindicar este crimen y un poco buscar que se resuelva, pero realmente es así. A veces da la sensación como que interactúan. Y me consta, Jordi, que has escuchado las 4 psicofonías Mm. y has tenido problemas incluso hasta para dormir, ¿no? Sí. Bueno, es siniestro, sí, sí. A Sobre No, todo la cuarta. nosotros nos sí. llama mucho la atención que después de estas 2 psicofonías muy seguidas en el tiempo se produce el silencio absoluto Ujú. y al cabo de un tiempo vuelven a aparecer y Mm, esta vez interactúan con nosotros, mm, porque abajo y mm. son palabras sueltas. Y hay una muy, muy interesante que la captamos a 500 y pico kilómetros de distancia de Marmellar, en un pueblo que se llama Ifdes, en Aragón. Estábamos visitando una cueva, solos, completamente en esa cueva, y al fondo del todo nos dio por grabar, porque se escuchaba el silencio más absoluto ahí dentro. Ahí no se escuchaba nada. O sea, era un sitio fantástico para grabar. Lo curioso es que se coló otra voz. Esa voz decía, cuidado, y esa voz era idéntica, idéntica al timbre, al tono, a la voz de Marmellar. Claro, esto nos hace plantear una serie de teorías. Esta voz es Que una voz. tengáis el fantasma en el coche. Es la Claro. voz acompañante, porque dentro del fenómeno psicofónico están las voces acompañantes que Mm, acompañan a la persona o personas, que en Claro. Voces este guía. caso, mm. o el guía, exactamente, Sí, sí. o es casualidad, ¿no? Pero sí que hemos limpiado mucho con programas profesionales el audio y es igual, es el mismo tono femenino. Y la más terrible de todas es cuando ella y yo estamos hablando, se capta nuestras voces en la grabadora y de repente se escucha la voz diciendo, esta sí que es una voz diferente, es una voz masculina, además muy grave, con un tono muy serio, y dice exactamente, a mí no me gusta que me graben. ¿Tú la has escuchado, Jordi?
Sí, lo voy a poner, ahora que lo has dicho, la pongo. A ver si sale, a ver si Sí, se pues que hay un escucha bien. poquito de ¿Entendéis ruido. vosotros? Y Sí. vosotros me decís si lo oís bien. Ujú. Porque Voy a puede poner. ser que entendáis otra cosa. Con el otro móvil no estás grabando, ¿no? ¿También? ¿Moriste aquí? Dice, no me gusta que me estés grabando. Sí. Claro. Da su miedo. Ya ayer estuve escuchándolo un rato y porque intenté aquí con mi hijo y tal, intentar Y filtrarlo luego, y se y oye muy luego, bien. Sí, sí, se oye muy y bien. luego no te olvides cuando dice ella, moriste aquí, Sí. y la respuesta es por tu culpa. O Sí, sea, claro, entonces ya es cuando ya te quedas estupefacto completamente. sí, De sí, A ver sí. si hecho, Raquel tiene una doble vida y va matando gente en sus sí. tiempos libres. De hecho, han pasado muchos años y siempre que vamos allí, de hecho, el último día que estuvimos hace un mes y medio Mm. para hacer el video teaser del libro, les estuvimos preguntando, siempre les preguntamos, venimos a veros y a escucharos, porque también los podemos ver, pero no hemos tenido la suerte, ojalá. Mm. Y silencio absoluto desde hace años. O Mm. sea, yo creo que hubo una emergencia ahí 2012, 2013, 2014 y adiós, y Desaparecieron. desaparecieron. Mm. Quizás también es por el desgaste que tiene el lugar, porque es un lugar ya de peregrinación Claro. absoluta. Sí. Yo le llamo el supermercado de lo paranormal, porque si buscáis en internet, allí pasa de todo, de Sí, sí, todo. sí, sí. Hay días, Jordi, que nos hemos acercado y hay más gente que las Ramblas de Barcelona. Claro, O sea, claro, sí, sí. o sea, Lo para que te hagas interpreto. una idea. Sí, 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 me parece impresionante. Bueno, de hecho, hemos hablado del turismo este negro. Habláis, por ejemplo, del Triángulo de los Sanatorios. Mm. Hemos hablado de cementerios, de casas encantadas y tal, pero hay el tema de los sanatorios que también es muy interesante. Y en vuestro caso Mm. también habláis también de lugares de peregrinación como sanatorios abandonados, ¿no? Sí, aquí dentro del libro está el capítulo que para mí es un poco mi favorito, ¿no? Porque además es en una tierra como es Aragón, porque yo provengo de allí, y es un lugar que conozco muy bien, que es la montaña mágica del Moncayo, Sí, que está entre el límite entre la provincia de Zaragoza y la provincia de Soria. Es un enclave donde ocurren fenómenos de todo tipo. Es un lugar donde Gustavo Adolfo Bécquer escribió muchas de sus leyendas en su celda en el monasterio de Veruela. Y aquí en este lugar, en las faldas del Moncayo, se encuentra un sanatorio que es el Sanatorio de Agramonte. Y yo a este sitio le tengo especial cariño porque estuve rodando una peli. Rodé una película en el año 2003 de terror. Este lugar no lo conocía y cuando me lo enseñaron, cambiamos todo el guión para encajar el lugar al claro. guión. Bueno, es un escenario Porque fascinante. Sí, sí. era un escenario fascinante. El Sí, sí. lugar se abandonó en el año 1978, está completamente devastado desde entonces. Yo llegué a ver incluso camas con todavía los somieres, colchones no, pero somieres todavía había. Y es un lugar donde sacaban a los enfermos a las terrazas para respirar el aire frío del Moncayo, Ah, porque era la única manera. Antes la vacuna de la tuberculosis llega en torno a finales de los años 40, 47 aproximadamente al resto del mundo, pero bueno, en España llega más tarde por razones obvias, porque estábamos saliendo de la guerra civil y eran años muy complejos. Y todavía en el gobierno de Franco, en la dictadura, se tenía que hacer uso de estas instalaciones porque es que no había vacuna. O sea, seguíamos teniendo esa enfermedad, ¿no? en España y había lugares como Barcelona que estaban llenos de tuberculosos por las calles y por eso ah, luego se abrió el famoso sanatorio también de tuberculosos de Tarrasa. sí. Y en el caso de Agramonte, nosotros cuando fuimos hace varios años, cuando yo le enseñé a ella el lugar, porque claro, yo este lugar lo conozco muy bien porque incluso rodé hasta de noche, o sea, es un sitio que prácticamente me conozco cada esquina, los lugares donde rodamos y demás. Pero cuando ella y yo estuvimos visitándolo en solitario, os podemos asegurar que en una de las terrazas, cuando la cruzábamos, escuchamos, pero no a través de una grabadora, sino que escuchamos con nuestros propios oídos
una especie de respiración que partía de la garganta y que y ascendía, como alguien que le falta aire, que tiene problemas respiratorios, en la misma terraza donde salían los enfermos a curarse. Bueno, yo misma noté un soplido en la nuca, directo. Y no era ningún aire, o sea, era directo a la nuca. Mm. Y cuando voy a hacer las fotografías para el libro, me encontré, además ese día fui yo solo, me encontré una caja de un tablero Ouija que habían estado haciendo allí con un pentáculo dibujado en la iglesia, porque el sanatorio tenía una iglesia implementada al propio edificio. Qué error más grande por la cantidad de problemas que se generan con la Ouija. Claro, ahí como no Ah, hayan visto ninguna peli que sepan que se abre la puerta y como no la cierren bien, ya Un la error hemos liado. enorme por la cantidad de problemas psíquicos. mm, Bueno, sí, de hecho, en claro. Marmellar, un día por la noche, nos encontramos un grupo haciendo Ouija en la misma iglesia y creo que les asustamos más nosotros que Bueno, los del más allá. Y la Ouija les avisó. Sí. O sea, ellos luego confesaron que en una de las conversaciones con la moneda o con el vaso que estaban utilizando, de repente salió que el tablero les estaba diciendo, cuidado, que vienen 2 personas por el camino. Y esas personas éramos nosotros. ¿Cómo te lo explicas? Los misterios y... Bueno, hay un tema que habéis comentado, es el tema de la mortandad propia de, digamos, de las enfermedades Mm, y todo lo que ello implica. Y me ha hecho recordar uno de los casos también que Pedro describe y que me parece fascinante, que lo tituló como La momia de la hija del doctor Velasco, ¿no? Que es un caso real, que no es exactamente digamos, fantasía, sino que es un Sí, médico que se le muere su hija pequeña o su hija adolescente y decide, magnífica. llevársela a casa y que sea una más y la pone en la mesa y que esté un plato en la mesa para cenar y que sea una más de la familia, ¿no? Es el mismo médico que en el Reina Sofía de Madrid, que ahora es museo, trabaja y bueno, hoy en día sigue siendo un entorno lleno de fenómenos paranormales, de fantasmogénesis, eh, en fin, desplazamientos de objetos en una planta tercera donde hubo una sala de tortura en la guerra civil. En el Reina Sofía, vamos, era un cúmulo de fenómenos paranormales, sigue siéndolo. Lo que pasa que en la transición se consideraba, esto además me lo contaba Juan Rada, que era el jefe de prensa de entonces del Reina Sofía, y último director del caso. En la transición se consideró que todo esto era como algo muy caduco y se intentó tapar por la propia institución. Ya, Pero Reina Sofía es un entorno realmente inquietante, inquietante. sí, Mucho sí. más que el Palacio de Linares en Madrid, es un entorno realmente eh, serio, donde se ha visto de todo y donde los guardias de seguridad han salido corriendo y donde a Lorenzo, que está ahí muy callado, alguien yo lo cito ahora en otro libro, le contó que había visto a un anciano que siempre se aparece en el patio. ¿Cierto? Sí, 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 lo contó una antigua, bueno, a mí Alberto lo contó una antigua trabajadora del Museo de Reina Sofía, Y que vio al anciano. Alberto. Sí, Sí, sí. sí. Ya le digo que yo estaba con Un Alberto. amigo mío estuvo trabajando en Reina Sofía y me contó que en el patio interior se aparecía, creo recordar que es Sí, un anciano, sí, y que hay unos ascensores, hay una zona de sí. ascensores donde le dijeron, mira, tú no, eso no se vigila. Que no sé si estoy siendo un bocazas al decir esto y les estoy metiendo en un problema, si lo oye que no debe, pero bueno, que hay una zona de ascensores porque hay un ascensor que sube. En la Academia de Cine, vamos, yo soy miembro de la Academia desde hace muchos años, en la Academia de Cine que se pasó a un palacio que está al lado de la sede del PP, pasó lo mismo con ascensores cuando se estaba remodelando la Academia. O sea, subían y bajaban estando apagados. Sí, sí, están apagados, sí, sí, solo, sí, sí. Sea, ese fenómeno bueno, es otra constante que se repite
en muchos lugares. En Madrid, en más de una sede también, en una sede de un sindicato también. Es decir, y lo inquietante es que estés metido dentro, o se te Ya. pare o se te ponga en marcha. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso este concreto que hablábamos del doctor Velasco, sorprende, bueno, y de los que estamos aquí también, ¿no? Que somos personas ilustradas, con carácter científico en la forma de pensar y de proceder, y al final estamos sorprendidos por manifestaciones que no somos capaces de explicar, ¿no? Yo quería comentar una de las cosas que sale justo ahora al momento he venido a hablar de mi libro. En mi libro Robots de Cine comento el caso de René Descartes. René Descartes es el filósofo autor del libro del método El, dis- del el discurso. discurso del método. El discurso del método, perdón, al revés. El discurso del método. Y este señor se murió en el siglo XVII, se murió su hija de 4 años y decidió a partir de ese instante que una muñeca fuese su hija y pasó muchos años viviendo con esa muñeca y que la ponía en la mesa, la acostaba, la cambiaba, la lavaba, la acompañaba digamos, en su actividad y se iba siempre con su muñeca diciendo que su muñeca era su hija, ¿no? Como si digamos, una persona que se manifiesta en la historia como uno de de las personas, de los pensadores, ¿no? Que hace Puro eh, racionalismo, es insólito. racionalismo total, ¿no? Es decir, sí, 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 pues No lo sabía. sí, sí, pues llegó a este extremo, ¿no? Y me parecía que esta historia que yo no conocía, ¿no? Del doctor Velasco me parecía absolutamente fascinante. De hecho, explicas que se muere este señor y entonces la viuda Sí, que decide ya enterrar a su hija. sí, ya, porque la viuda. Bueno, había un problema. Yo esta foto la he llegado a ver en el museo hace muchos años, cuando empecé a ir al museo, estaba en la facultad hace muchos años. Y en un rincón había una foto de una cría muerta, vestida de novia, sentada. Hace no mucho yo escribí al director del museo y le dije, oye, tiene que estar esta foto en alguna parte. Me dijo, no consta. Y realmente es que no sabía algo que yo sí. Y le dije, pero mira, tiene que ver con la película Los Otros, para que os hagáis a la idea. En el siglo XIX, a finales, las familias vestían a los fallecidos y Sí. los ponían a la mesa o los sentaban. Esto todavía Mm. se sigue haciendo, creo que en Togo. Yo estoy con un asunto para una película que se va a rodar ahora en verano en Togo y por eso lo sé, pero no tiene nada que ver con la película. Sientan a los fallecidos y les danzan, los cultos sobre todo protestantes y tal. Había Eh, la costumbre de las fotos también, ¿no? Las fotos Exactamente, en mortuarias. España era por una costumbre vinculada a las fotos. Yo creo que esa foto existe, que está en los sótanos. Me dijo que la iban a buscar. Y efectivamente, este señor vestía a su hija, la sentaba, dicen que la llevaba a la ópera. Borau y un par más quisieron hacer una película que se llamaba la hija de la momia Del doctor Velasco. del doctor, ¿verdad? Algo así. No era exactamente, bueno, es un título parecido, el padre de la momia o algo así era el título era el padre de la momia. Y, y bueno, quedó en nada, pero es tan truculento como, desde luego es meritorio, coincide con que este señor trabajara en ese hospital y se dedicara hiciera un museo anatómico, que yo digo en broma que es un museo anatómico forense, porque se dedicó a descuartizar animales Ya, y personas. Bueno, está muy vinculado desde luego a un Reina Sofía tan oscuro, porque claro. Reina Sofía, que es un espacio teóricamente muy moderno, pues por ejemplo, delante del Guernica de Picasso, Rada un día autorizó a un amigo que hiciera una foto delante del Guernica y le dijo, mira, como en el museo no admiten, en plena transición, no admiten que entren fotógrafos ni cámaras, vente el martes con un trípode y bueno, el guarda te estará a tu lado y puedes grabar, puedes fotografiar, yo no diré nada. Ese se llama Pastor, si no me equivoco,
y efectivamente apareció delante del Guernica la sombra, la figura de alguien mirándolo, una figura de nadie, de alguien que no estaba, porque era un día que no era de visitas y el guardia de seguridad estaba a unos metros. Es decir, el museo se ven monjas bajar y subir. A mí me parece un sitio inquietante, igual que algunos otros. Bueno, yo recuerdo en Mallorca, en el castillo. A mí me ha pasado lo mismo en el Reina Sofía. En Mallorca, en el castillo, fue más fuerte la sensación. Estábamos mi mujer y yo visitando una exposición en Los Bajos y yo le decía, tengo un frío tremendo, me siento muy mal, muy incómodo. No me explicaba por qué y al salir veo una placa donde dice, estos eran los calabozos del castillo. Digo, esa es la explicación. Claro. Es decir, a veces puede ser por cierto vampirismo en el candomblé. Yo conocía una bruja de candomblé que vampirizaba la energía de la gente que estaba a su lado en la época de Jiménez del Oso, pero a veces hay un vampirismo de las zonas, ¿no? Bueno, es una manera de hablar, ¿no? Es decir, zonas contaminadas o impregnadas son impregnaciones por muertes, por dolor tremendo. Bueno, en cualquier caso, ahora todo esto que acabas de explicar es un ejemplo más de todo lo que podemos encontrar en este libro que estamos presentando hoy, que es Rutas hacia el misterio, lugares sobrenaturales en España, y que hacéis un recorrido por experiencias personales vuestras o leyendas y mitos de diferentes zonas del territorio, pero especialmente en Madrid, en la ciudad de Madrid, en Galicia y en Cataluña y Aragón, ¿no? Con cuatro autores que dan diferentes visiones y también con una intención pedagógica y también digamos, de recuperación histórica de casos emblemáticos que están en la cultura popular y que hemos oído hablar durante mucho tiempo y que ahora nos permite, bueno, leer lo que ha llegado hasta nuestra época, ¿no? ¿Tenéis alguna última intervención que queréis hacer? ¿Alguna cosa que no haya salido a lo largo de la charla? ¿Algún comentario? A mí me gustaría comentar dos momentos que nos sentimos incómodos. Miedo no sería la palabra, pero incómodos. Uno fue en Can Busquets, que lo he dicho al principio, que luego lo contaría, Sí. y en una casa adyacente, porque Can Busquets es muy grande, la casa de los payeses, dels masovers, en catalán, oímos un tic-tac, claramente, un tic-tac muy fuerte de un reloj como antiguo. Y lo oímos los dos, pero no se grabó porque teníamos los móviles y el Tascam grabando y no se grabó, pero lo oímos. O sea, es como al revés, Ah, como una ostras. psicofonía en directo. Sí, sí, sí. Ostras. Siniestro Y total. luego, Javier, me gustaría que contara la experiencia que tuvimos en Marmellar anoche. Sí, eso es muy, muy, muy extraño porque Marmellar la hemos visitado 20 veces, o sea, es un sitio muy conocido por nosotros, y de día, de noche, con lluvia, día de sol, verano, invierno, en todas las estaciones del año. Y una noche de verano que nos quedamos hasta las 12 o 1 de la madrugada, aprovechando que se estaba bien al raso, de repente estábamos allí tomando algo, cenando algo, y de repente nos miramos y notábamos lo mismo, notábamos que no teníamos que estar allí, que algo nos llamaba a que nos marcháramos. Y además con urgencia, no era el mejor momento para estar allí. Nunca nos habíamos sentido así de esta manera y cogimos el camino de subida y creo que volvimos a la velocidad del rayo, ¿no? En ese ¿Qué sentido. hubiera pasado si nos hubiéramos quedado? Nunca lo sabremos. Nunca Pero es sabremos. curioso que las numerosas ocasiones que hemos ido posteriormente y las que iremos, nunca, nunca nos ha pasado lo mismo. Es que tenéis que estar desde la perspectiva de un pueblo totalmente abandonado, el campanario que se mantiene en pie, junto con los nichos que están en la parte de atrás, e imaginaros eso de noche, en un día de luna llena del mes de julio o agosto, donde puedes ver a simple vista todo, con esa luz tan tremenda, ¿no? Sí, que sí, sí, sí. emite, que proyecta la luna.
y es espectacular, o sea, es el típico lugar fantasmagórico que pondría los pelos de punta a cualquiera, que incluso a la gente que está curtida con estos temas, ¿no? Pero nosotros hemos ido muchas veces, estamos muy acostumbrados, no le tenemos ningún miedo a este lugar, pero ese día en concreto pasaba algo, o Yo, iba a pasar. yo viví bueno, he vivido muchas cosas porque fueron varios años, pero una de las cosas, uno de los momentos en los que sí sentí casi miedo, inquietud, en una vivienda con poltergeist serios, un orinal levantarse en el aire, ese no lo vi, y ponerse encima de una cama y bueno, cosas así, sí vi junto a otras personas como un pequeño perro que estaba en un pasillo, eh, inexplicablemente se lanza a correr aullando, como si lo hubieran mordido, pegado o algo, y va a orinarse a los pies de su amo, temblando. Bueno, era una casa con una infestación y con un fenómeno que desde el punto de vista a lo mejor de un creyente, un católico, de un protestante serían diabólicos, porque realmente ocurrieron más cosas. Pero no me voy a enredar, eran malos, eran fenómenos muy desagradables. Faltaría, al segundo libro me has dedicado a exorcismos y temas, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa con eso? Que yo en eso sí tengo cierto pudor. Yo conozco casos y he tratado personas y conozco cosas. Claro, me parece, por mi parte, una falta de pudor andar contando, mira, por ejemplo, el hijo de Mengano, pues, me parece una falta de pudor por mi parte. Ya, Si alguien llega a ti y te dice, mira, Pedro, por tu vínculo con esto me ha pasado hace menos de un año. Menos, no, hará dos, poco menos. Porque luego tuve varias entrevistas con la persona. Mira, te quiero contar esto porque, bueno, claro, eso no me parece. Pedro, sí te doy mucho la razón y creo que es una ética básica para este tipo de investigaciones. sí, Y es algo que muchas veces se olvida, que tratamos, la mayor parte de las veces, lo que es evidente es que tratamos con fenómenos que son huidizos, que les cuesta mostrarse en pantalla o grabarse. No sé lo que puede ser, pero desde luego es algo que no es Bueno, fácilmente reproducible o que se niega a entrar en un laboratorio. Nos obliga a romperé. trabajar con testigos. Tratamos con testigos, con personas, sigue habiendo un tabú, porque sigue habiendo un tabú con este tipo de fenómenos. Cuando tenemos un testigo, muchas veces pues está mezclado que sí con la enfermedad mental, con situaciones familiares o personales muy delicadas. Hay que tener mucho, mucho cuidado con ese Sí, tipo de cosas. Y se puede hacer mucho daño. Y ese hay es el casos problema. absolutamente tremendos. Ese es el problema. No, Sí, y hay casos que he vivido. Yo, por ejemplo, los fenómenos en la calle de la Oca, que creo que lo cuento aquí en Rutas, yo no lo conté durante años. Era una casa donde hice varias psicofonías, pasaban cosas. Bueno, fue a tribunales. Yo, en el momento que fue a tribunales aquello, yo empezaba mi mili, pero fue a tribunales, el caso quedó incoado. Fue la policía, fueron los bomberos, fueron los poceros, porque había raps, había voces que aparecían en un cassette de una muchacha que estuvo estudiando, pasaba de todo. Y claro, eran años en los que no decías, en la calle de la Oca número no sé qué, la familia Vengadito, no se hacía, ya. no se hacía. Era otra actitud, era otra actitud. Y En fin. Lorenzo, ¿quieres hacer alguna última intervención? Sí, bueno, yo simplemente quería decir que el libro es apasionante, que para cualquier persona que esté interesada en estos temas, bueno, va a encontrar horas de lectura maravillosas, pero cualquier ajeno también, porque es una descripción de lugares, de momentos históricos, o sea, tiene un poco de todo. Y quería decir simplemente que el libro tampoco es un oasis en la línea editorial de Diabolo, porque nosotros ya llevamos muchos años de tradición de publicar cómics y libros de terror fantásticos, tenemos una línea de novela de fantasmas, hemos publicado múltiples obras sobre Lovecraft, publicamos los cómics de terror de fe actualmente, aparte de otras cosas, o sea que no desencaja de parte de nuestra línea editorial. Y bueno, pues que estamos muy contentos con cómo ha quedado el libro y todo el mundo que se lo lee me dice que no puede dejarlo desde la primera a la última página.
Pues sí, yo doy fe de lo que acabas de decir, porque me ha servido para conocer cosas que no tenía ni idea, para aprender todos los conceptos asociados al mundo de la parapsicología, si quiere decirlo así, y también para descubrir una parte de la historia de España que muchas veces nos es desconocida, ¿no? Y hay varios capítulos, pero además cada capítulo tiene subcapítulos, con lo cual es muy extenso y van a disfrutar. Es un libro que se puede leer seguido, se puede leer por capítulos, se puede leer por trozos y además acompañado de fotografías es bastante inmersivo porque nos lleva realmente, esas fotografías nos sitúan en el lugar en cuestión y yo creo que es una labor también editorial muy, muy interesante. Nada más recomendar a los lectores que se acerquen a este tipo de lecturas y agradecer esa confianza para que pueda haber también nuevos trabajos, nuevas obras en este sentido. Estamos en la presentación del libro Rutas hacia el Misterio, lugares sobrenaturales en España. Y agradecer a vuestra participación. Estamos con el editor de Diablo Ediciones, con Lorenzo Pascual, y con los 4 autores que han participado en el mismo, como es Pedro Delgado, Raquel Abad, Francisco Javier Millán y Alberto Ávila. Muchísimas gracias a todos y mucha suerte. A ti, Gracias a Jordi. ti, Jordi. Y a Muchas todos. gracias. Todos. Muchas gracias. Estamos 6, que se nos vea. No sé si hay más gente. No se sabe, no No se se sabe. sabe. Ahora se Venga, un queda cuando se abrazo. tenía que oír la voz, Ahí, ahí. acompañados. Ojo, Un abrazo. Jordi, cuando revises esta grabación, porque a veces se cuelan A veces se voces. cuela algo. Ahí, ahí, ahí. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Adiós.